pero en condiciones generales el problema de los incendios se viene agravando en los últimos años por cuestiones muy importantes. Una es la sequía, desde luego las altísimas temperaturas, el régimen pluviométrico que no ayuda en absoluto, por lo menos aquí en nuestro país, que arrastramos un déficit que ya está cerca del 21% en lo que a las lluvias se refiere. Y luego el abandono de la gestión forestal. Desde hace muchos años los espacios protegidos, y España es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de su territorio con alguno de los mecanismos o de las herramientas de protección de la naturaleza, bueno, pues están tan hiperregulados que no se permite ningún tipo de gestión, y esto contribuye de alguna manera a una mayor virulencia de los incendios, esos incendios cada vez menos controlables que se nos escapan ya de la mano de la capacidad de extinción del hombre, estos incendios de sexta generación que dicen ya, como el que acabamos de ver y comentar, que se está produciendo en Tenerife en estos momentos. Desde la Fundación Artemisán han querido también llamar la atención sobre la falta de inversión en reforestación en nuestro país y en gestión forestal. Nosotros hemos querido acercarnos a hablar con ellos para que desde su conocimiento nos digan cómo podríamos hacer frente a este nuevo riesgo como son los incendios forestales. Y nos acompaña esta mañana el director de la Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva. Muy buenos días, Luis Fernando. Hola, buenos días. Bueno, a lo largo de esta semana no está siendo el peor año, hay que decirlo. 2022 fue un año catastrófico en España. Fuimos el país de la Unión Europea donde más superficie se quemó. Este año volvemos a ser el país de la Unión Europea con mayor superficie calcinada por los incendios forestales. Ya en mayo empezamos con grandes incendios forestales y algo está pasando más allá del calor, más allá de la sequía, para que no estemos siendo capaces de prevenir algo que no deja de ser un elemento natural y que ayuda a que la naturaleza por sí sola se claree y que se vaya regenerando, por lo menos cuando los incendios no son provocados. Señor Villanueva, ¿qué papel tiene la reforestación y, desde luego, un plan forestal? Tenemos una estrategia forestal en nuestro país, pero lógicamente quizá habría que repensarla si queremos hacer frente a este incremento del riesgo de incendio forestal. Sí, así es. Yo creo que lo has dicho muy bien y la cuestión está, si me permites, antes voy a dar un dato para que la gente conozca por qué estamos demandando, primero, no solo un plan forestal dentro de la actual estrategia que de alguna forma incentive ese proceso de reforestación que en España se hizo, y los datos que quería dar es que entre los años 60 y el año 95, es un periodo de 45 o 50 años, en total, es que se reforestaron en España 4,1 millones de hectáreas. Pero es que en los últimos 25 años lo que se han quemado ha sido estos 3,9. Es verdad que no solo se ha quemado esto de superficie arbolada, pero es un dato bastante significativo para que tengamos en cuenta que el ritmo de incendios que actualmente tenemos, y si pensamos en los próximos 100 años, es posible que la vista de lo que tenemos en España sea algo que no se parezca en nada a lo que tenemos actualmente. Con lo cual, esto lo que nos debe de pensar es que es verdad que España es un país muy importante y reconocido mundialmente por las labores, principalmente por extinción. Yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes por parte de lo que son los diferentes gobiernos para ello, pero es que no es suficiente, y no es suficiente por el sencillo hecho de que tenemos que trabajar en prevención, es decir, el facilitar aquellas labores de prevención que la administración pública no puede hacer por sí, y por lo menos que aquellos propietarios privados, recordemos que el 80% de los bosques en España están en manos privadas, demos las facilidades para que ellos, con su inversión, puedan realizarla sin necesidad de una burocracia absurda, infinita, que te conlleva, para que lo entendamos todos, a estudio de impacto ambiental que se pueden tirar hasta 2 años para hacer pequeños planes de prevención, en el cual pueden incluir caminos, podas, resalveos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, parte de la culpa de esta burocracia la tiene el que, desde la directiva de Hábitat, la creación de la famosa Red Natura 2000, es decir, en España tenemos protegido el 27% de los espacios naturales, del total del territorio español, cosa que es positiva bajo la perspectiva de decir, España es un país rico en biodiversidad y de alguna forma eso es reconocido, pero todos nos tiramos a por la Red Natura 2000 pensando que iba a haber fondos. Que a lo mejor, perdóneme que le interrumpa, solamente un dato. Sí, hay que decir que en este sentido España es muy importante porque somos el tercer país de la Unión Europea con mayor superficie boscosa, es decir, somos la tercera masa forestal de la Unión Europea, a pesar de lo pequeño que es nuestro territorio.
De ahí que nosotros pues seamos pioneros en la extinción de incendios, porque por nuestro clima nos ha tocado, pero estamos fallando en prevención, que es donde usted centraba. Claro, eso es. Sí, pero lo que pasa es que además esa biodiversidad, ese bosque que tenemos es un bosque muy diferente al de los dos primeros países, con lo cual la biodiversidad por España seguramente sea por la más rica que tenemos pues en Europa. Pero si lo que estamos haciendo es complicar con un sistema de burocracia desde el punto de vista ambiental que nos complica todo ello, y esa famosa Red Natura 2000 que decía, en lugar de aportarnos riqueza ambiental, lo que nos aporta es pura burocracia, pues estamos llegando a una situación para nosotros límite en el cual debemos repensar pues estas políticas forestales. ¿Qué es lo que necesitan los propietarios? Ya nos ha dado usted el dato que el 80% de esas masas forestales están en manos privadas. ¿Qué es lo que necesitan esos propietarios, esos gestores privados, bueno, pues para poder contribuir en la prevención de este mayor riesgo de incendios que nos trae el cambio climático y la sequía? Bueno, pues en primer lugar, pues seguramente reconocimiento. Y en segundo lugar, esa facilidad burocrática para poder desarrollar los planes de esta ordenación forestal, que son los que te permiten planificar dentro de una explotación forestal a estos 10 años las actividades forestales que se hagan. Y de alguna forma, el que solo el 8% de las propiedades y de estos fincas en España tengan ese plan, quiere decir algo. Y de alguna forma quiere decir que trabajamos, bueno, como decía al principio, muy bien pues en extinción, pero quizá muy poco pues en la parte pues, de prevención. Y sobre todo esa confianza en que si ese espacio está protegido es porque desde diferentes generaciones se ha estado realizando esas labores y esa gestión privada que de alguna forma facilita todo esto, ¿no? Con lo cual yo lo que pediría sería, pues bueno, lo que estamos pidiendo de alguna forma es pues esas declaraciones responsables por parte de los propietarios, independientemente de que hay ciertas actuaciones que no dudamos que necesitan esos estudios de impacto ambiental, pero una agilidad pues administrativa y no esa superburocracia que tenemos en España. Es verdad que esa hiperprotección, ¿no?, de los espacios naturales en España, pues que hacen, por ejemplo, que Monfragüe, que es una de las mayores zonas, ¿no?, boscosas que tenemos, pues no se permita el pastoreo cuando realmente los rebaños de trashumantes pues son los grandes desbrozadores, ¿no?, de nuestros bosques. Tampoco se permite el clareo, que toda la vida se ha hecho clareo, sobre todo en la zona de pinares. Yo que estoy en la zona de Gredos, si no somos capaces de clarear el bosque, al final cuando cae una yesca, pues aquello arde, en fin, de una manera tremenda. Si no gestionamos, no permitimos la gestión en los espacios protegidos, pues al final son un cúmulo de combustible vegetal que lo único que hace es alimentar las llamas. Así es, yo creo que lo ha dicho claramente, y además dentro de los espacios naturales protegidos, la máxima figura de protección, que es esto al final por los parques nacionales, pues es un ejemplo claro de ello, ¿no? Es decir, de alguna forma hemos creado unos espacios totalmente idílicos donde las actuaciones o las actuaciones que han permitido que ese espacio esté tal y como está hoy las terminamos prohibiendo. Entonces es un sinsentido, ¿no? Entonces es el caldo del cultivo pues ideal, la desaparición de lo que es en este caso con la ganadería extensiva, el poco reconocimiento de la actividad cinegética también, y especialmente el pensar en espacios pensando más que en el propio espacio en la ciudad, o pensar en que son espacios que no se deben tocar cuando, insisto, esas actividades tradicionales son las que han permitido eso, pues ese pues es un error pues eso grave, y lo que está provocando es que bueno, muchos de los incendios se estén centrando ¿dónde? ¿En esas propiedades privadas? Pues seguramente no, se estén centrando principalmente pues en espacios públicos gestionados por entidades públicas y con un concepto de la conservación totalmente extremista. Está claro que no vamos por muy buen camino. Hablaban ustedes esta semana también en sus comunicaciones, bueno, pues de las políticas de reforestación que se han venido haciendo en los últimos años. Usted nos daba un dato, ¿no? Todo lo que habíamos conseguido mejorar en base a reforestaciones, pues se ha perdido con la virulencia de los incendios de los últimos años. ¿Cómo habría que replantearse esa política de reforestación? Durante muchos años hemos reforestado con pino, que quizá no sea la especie vegetal más adecuada para todas las zonas del país, pero ¿por dónde tendríamos que reconducir esa política de reforestación?
Bueno, pues facilitando una inversión pública y privada importante en el cual facilitemos la inversión de reforestación de especies mucho menos pirófitas que como ponía el caso del pino o como en este caso puede ser pues, el eucalipto, ¿no? Es decir, tenemos al final pues eso, bosque mediterráneo, bosque que de alguna forma no solo está conteniendo incendios, sino que también está provocando bueno pues una retención eso de carbono importante, con lo cual pues por ahí tenían que ir de alguna forma los tiros, pero si mira las políticas no solo nacionales, ¿sí?, sino las políticas regionales que se están de alguna forma desarrollando, nos damos cuenta perfectamente cómo los planes de reforestación han, pues eso, prácticamente desaparecido, con lo cual tenemos que pensar que si nos hemos consumido, no digo el 100%, pero seguramente más del 70% del esfuerzo de reforestación desde los años 60, pues de alguna forma tenemos que volver a lo que se pensó en los años 60, es decir, a ese plan en el cual se incluye inversiones muy importantes pues en reforestación, e insisto, con esas especies pues eso, mucho menos pirófitas, ¿no? Bueno, pues ahí queda el mensaje. Tenemos por delante una legislatura que va a ser complicada. No auguro yo mucha receptividad para esa recuperación de la buena gestión de nuestras masas forestales, porque bueno, pues estamos en un contexto en el que la hiperprotección, que es la inacción, ¿no?, en definitiva, pues es lo que predomina. En fin, Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisa, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Gracias.